evaluación extraordinaria. Comencemos con la clase, por favor. Vamos a ver ahora lo que es el organismo legislativo. Este fue uno de los organismos que nos faltó ver en el segundo parcial. Entonces lo vamos a ver el día de hoy. Primero miremos, ¿verdad?, qué es la función legislativa. Ya sabemos que esta función legislativa le va a competir al Congreso de la República. Esta función legislativa va a estar regulada en el capítulo 2 de la parte orgánica de la Constitución. Es lo que le corresponde al organismo legislativo. En su sección primera nos habla del Congreso y su potestad legislativa. Pero miremos que esta potestad legislativa también la podemos encontrar como la función legislativa. Y es esta que le va a permitir al Estado formular el derecho objetivo o regla del derecho. ¿Para qué? Para hacer la ley, que esta a su vez se va a imponer a todos los gobernantes y gobernados por igual. Cuando se crea una ley, siempre va a ser para el que la va a cumplir y para el que la va a hacer cumplir. Acuérdense que nadie es superior a la ley. Nadie, ¿verdad? Ni el presidente del Congreso, ni el pleno del Congreso van a ser superiores a la ley. O sea, cuando ellos crean una ley, ellos se tienen que basar en la Constitución de la República. Si al momento de crearse una ley está fuera del contexto, fuera del marco legal constitucional, inmediatamente va a ser inconstitucional. Entonces, esta función legislativa es la que le compete exclusivamente al Congreso de la República, que éste tiene la facultad exclusiva para crear, modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias. El Congreso de la República también se divide en comisiones. Hay comisiones de salud, hay comisiones de educación, hay comisiones de derechos humanos. El Congreso se divide en varias comisiones y cada comisión va a tener a cargo de varios diputados de varios partidos políticos. Según su especialidad, y van a ser aprobados siempre por el Pleno del Congreso. La comisión, por ejemplo, la Comisión de Salud, puede venir, puede decir, mire, creamos una ley para proteger la salud de una determinada comunidad, o puede ser para proteger de epidemias. Vienen y crean el proyecto y lo dan a conocer al Pleno del Congreso, que ellos son los que van a decidir aprobar
o no esa ley. Si se va a modificar una ley también, es el Pleno del Congreso el que lo va a decidir si se modifica o no esa ley. Igual, si se va a derogar una ley, también el Pleno del Congreso es el que va a tener esa facultad para derogar esa ley. Miremos cómo se compone el organismo legislativo. Una división muy importante de este organismo legislativo la tiene el Pleno del Congreso. ¿Alguien me puede decir quiénes son el Pleno del Congreso? ¿Quiénes lo conforman? Los diputados. Excelente, los diputados. En conjunto, ¿verdad? No solo de un partido político, sino son de todos los que hayan logrado ingresar al Congreso. Después vamos a encontrar la Junta Directiva del Congreso. Otro importante es la presidencia, en este caso, del organismo legislativo o del Congreso. Otro es la Secretaría del Congreso. También tenemos la Comisión Permanente. El siguiente, la Comisión de Derechos Humanos. Y por último tenemos las comisiones extraordinarias específicas y bloques legislativos. Así es como se compone el organismo legislativo, es decir, el Congreso. Por el Pleno, la Junta Directiva, la Presidencia, la Secretaría, la Comisión Permanente, la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones extraordinarias y específicas, como los bloques legislativos. Cada uno de ellos lo vamos a ver dentro de un momento. La Junta Directiva, ¿quién me puede decir cómo está conformada? Presidente del Congreso. Los vocales. Bueno, que lo diga la compañera. Gracias, sí. Así como lo estaban diciendo sus compañeros, ¿verdad? Está el presidente, el vicepresidente de la Junta, los vocales y la secretaria o el secretario que lo haga a su vez, ¿verdad? La presidencia, pues obviamente es el presidente que ha sido elegido por el Pleno del Congreso. La secretaría, las comisiones permanentes, la Comisión de Derechos Humanos, que es todo lo que tenga que ver con específicamente con los derechos humanos. Ellos tienen en sus manos el elegir, ¿verdad?, entre la nómina de candidatos para el procurador de los derechos humanos. Es decir, ante esa comisión presentan todos los expedientes, los candidatos que quieren ser el procurador de los derechos humanos. Entonces, ellos van a elegir entre una nómina de 5 candidatos que le ponen al Pleno del Congreso y adentro es el Pleno del Congreso el que decide quién es el procurador de los derechos humanos. Pero esta comisión específica es la que revisa cada expediente, es el que entrevista a esos candidatos que quieren llegar a ser procuradores de los derechos humanos.
Y las comisiones extraordinarias específicas y bloques legislativos, pues es lo que estábamos diciendo. Cada ciertos diputados conforman estas comisiones que el Pleno del Congreso decide, ¿verdad? ¿Quiénes van a conformar cada comisión extraordinaria, cada comisión específica y bloques legislativos? Miremos a continuación qué es esa potestad legislativa. Y es lo que les dije, ¿verdad? Que le corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Ellos son los que tienen esa facultad, son los que tienen esta potestad, así como lo establece el artículo 157 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de esta ley suprema, encontramos que el organismo legislativo está regulado del artículo 157 al 181 de nuestra Constitución. Dentro de estos artículos vamos a encontrar todo lo que se refiere al Congreso de la República. Ahí también vamos a encontrar cómo se crea una ley. ¿Cuáles son las facultades que tiene el Congreso de la República? También en el decreto número 63-94 del Congreso de la República, que es la ley del organismo legislativo, vamos a encontrar regulado todo lo que tenga que ver con el Congreso de la República. Vamos a encontrar toda su integración, por ejemplo, esa la tenemos regulada en el artículo 6 de este decreto número 63-94. Ahí es el fundamento legal donde nos dice cómo se integra el Congreso de la República o cuáles van a ser los órganos del Congreso. Y es lo que miramos acá, esa integración, ¿verdad? ¿Cómo se va a integrar este Congreso de la República? Ahorita es un tema importante por la trascendencia que tiene nuestro país en junio, a finales de junio, que es cuando nosotros vamos a elegir a los diputados que van a tener en sus manos durante 4 años el crear leyes, pero leyes que se apeguen a nuestra realidad. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les hablé de la ley de simplificación de trámites administrativos? Yo, en lo personal, considero que esta ley no es tan aplicable a nuestro país. Porque la justificación que ellos tomaron, porque fue iniciativa del presidente de la República que se creara esta ley, era porque él había ido a otros países desarrollados donde tenían cero analfabetismo, donde no había tanta pobreza en sus alrededores. O sea, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque esta ley, todo va a ser electrónico. O sea, todos los
trámites que se hagan en las instituciones del organismo ejecutivo, va a ser todo, ya no va a haber nada en papel. A partir del 1 de septiembre del 2023, ya nada va a ser en papel. Todo va a ser en forma electrónica. Hay instituciones del Ejecutivo que trabaja mucho con población de escasos recursos. Es decir, gente que todavía no sabe leer ni escribir, ni siquiera sabe cómo firmar. ¿Cómo van a tener ellos acceso a una computadora y a un correo electrónico? Y lo que esta ley quiere es que sea por medio de correos electrónicos, todo electrónico. O sea, toda la documentación va a subirse en PDF, todos los requisitos, toda la documentación que esas instituciones soliciten. ¿Alguien me quería preguntar algo o decir algo? Yo, licenciada, muy buenas noches. También quería agregar a lo que está diciendo que también no tenemos la capacidad de también tener una seguridad electrónica. Por ejemplo, es tan fácil como venir y decir, yo voy a venir y hackear un correo electrónico. Porque hay muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo y pues al mantener todo también en línea y al no tener ningún respaldo en papel, pues también tenemos más amplitud a que vengamos y que tengamos más riesgo a que se vaya a difundir algo que no se debe difundir. Un simple ejemplo, un caso, por darle un ejemplo, en el Ministerio Público. Si lo manejamos todo virtual, en cualquier momento, pues nosotros no sabemos qué sabe la gente, ¿verdad? En cualquier momento se desapareció, se perdió, se borró de la red y ya no hay nada, ¿verdad? Entonces, como al no haber nada, pues libertad, ¿verdad? Entonces también es un arma de doble filo el hacer todo esto. Exacto. Comparto tu opinión también. Fíjense que, por ejemplo, el RIC, el Registro de Información Catastral, ellos sí a todo lo trabajan, pues así, nada, papel, pero cuando comenzó, a ellos hackearon su sistema y prácticamente se habían quedado en cero, porque, como les digo, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos ese sistema de seguridad. Aparte de ello, como les decía, hay personas que no saben leer ni escribir. ¿Cómo van a tener acceso a una computadora, a un correo electrónico? Entonces, son cosas que si le compete con exclusividad al Congreso de la República, el crear, modificar, derogar leyes, deben de ponerse a pensar en la realidad nacional, en la realidad que se vive en el país, ¿verdad? Dime. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que con respecto a eso que mencionaba usted sobre las personas de escasos recursos o que no saben leer y escribir, de por sí, bueno, los trámites son gratuitos, pero ya en el momento en que sea todo electrónico, representa que ellos tienen que buscar a alguien que les haga el trámite. Y fíjese que estos recursos aún así van a ser todavía más escasos. O sea que también no previeron que hubiera no sé, como una oficina o algo que atendiera ese tipo de casos en las personas. Fíjate que se supone que todas las instituciones van a tener, o sea, prácticamente, es que hay cosas, yo siento que hay más cosas en contra que a favor, porque la figura, por ejemplo, las figuras de las secretarias, con esta ley, a mi parecer, van a desaparecer, porque si ya no se va a recibir nada en forma en papel, o sea, ustedes ya no van a llegar y van a presentar su expediente en papel, sino todo lo van a subir electrónico. Lo que quieren hacer en varias instituciones es crear como un call center.
Que si viene la persona, no sabe leer ni escribir, por ejemplo, pero va a llevar su documentación, ellos se los van a escanear, pero ¿qué va a pasar? Está bien, yo lo voy a apoyar en venir y vamos a crear su correo electrónico y vamos a venir y vamos a escanear y usted va a poner su contraseña. Pero ¿qué va a pasar? Esta persona en el momento se lo van a hacer, pero para que ella reciba notificaciones, para que ella esté viendo cómo va su proceso, va a tener que pagar un abogado para que el abogado pues lleve el trámite. Si en algún momento la persona ya no puede pagarle al abogado, ¿qué va a pasar? El abogado ya no le va a dar información. El abogado ya ni siquiera va a seguir con el trámite, porque si no le paga, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces son cosas, y les doy este ejemplo de una ley de simplificación que en lugar de venir a simplificarle la vida a las personas, se las va a venir a dificultar más a estas personas que les hablo de escasos recursos, ¿verdad? Porque hay otros, pues sí, que sí son de dinero, que sí tienen en su celular, pueden venir y hacer el trámite o pueden venir para un abogado. Perfecto, para ellos está bien. Pero para toda esa gente que la mayoría es de escasos recursos, es lo que ellos no se pusieron a pensar, ¿verdad? 2 intervenciones más y continuamos. ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches, licenciada. Fíjese que este caso ya se implementó en el registro mercantil. Ahí todos los expedientes ya los están haciendo por medio de archivos en la nube, pero ellos no usaron un mecanismo de probar antes de lanzarlo al público prácticamente. Y ahora es un problema gigante, que antes los expedientes, ejemplo, actas de nombramiento, en 3, 5 días estaban listos. Ahora está para mes, mes y medio, pero el problema es en que se les pierde en la nube, porque no aparece en la nube, porque no les carga en la nube, y esa es la excusa. Y muchos de los licenciados de jurídico se defienden con el hecho de decir, es que no probaron el mecanismo antes y ahora todos nos estamos perjudicando, porque lamentablemente no es solo para los que tienen analfabetismo, sino que los licenciados que están ahí ya son grandes y no todos dominan la tecnología como las nuevas generaciones. Entonces, no les va a perjudicar en sí solo a las personas de escasos recursos, sino que a todos en general, porque al momento en ellos atrasarse, nosotros como los que lo trabajamos también nos atrasamos a los clientes. Entonces yo siento que Guatemala es el país que menos puede implementar eso en este momento, a menos que antes de hacer todo esto creen programas para educarnos conforme a tecnología, porque incluso aún las nuevas generaciones no tenemos la tecnología que deberíamos de tener como debe ser. Entonces es algo que no trataron de educarlos antes de implementarlo. Lo implementaron, lo lanzaron y ahora es un problema enorme en el mercantil. Es un pequeño ejemplo de una institución que prácticamente no es tan grande como estamos hablando de judicial. O sea, son lugares donde va a haber muchísimo problema. Sí, bueno, mira, digamos, como les digo, esta ley es específica, más específica solo para el organismo ejecutivo, todas las entidades del ejecutivo. El legislativo, si lo quiere, pues lo puede implementar y si no, no, ¿verdad? Igual el judicial. El judicial, sí, ellos sí ya tienen pues su sistema más notificaciones electrónicas y eso, pero eso es ya esa parte. Pero estamos hablando de los trámites administrativos en la administración pública. Y en eso sí comparto contigo también, que imagínense cuánto gasto va a repercutir en todas las instituciones, en todo el presupuesto más elevado para poder implementarse todas estas seguridades, todas esas capacitaciones, el mantener esa nube en cada institución. Entonces, como les digo, no se pusieron a analizar realmente si sí iba a favorecer o no a nuestro país. Y es como dice la compañera, es a nivel general, ¿verdad? Porque también hay abogados que ya son más de avanzada edad
y que no están acostumbrados a esa tecnología. Bueno, una intervención más y continuamos. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es José Bautista. Lida, a mí me da cierta preocupación. No la ley, de hecho la ley está muy buena, es una simplificación de procesos en un organismo ejecutivo que tiene un retraso de más de 80 años, pienso yo. Todavía la Contraloría sigue pidiendo unas hojas Cardex que se llenaban en máquina de escribir. Pienso que es una muy buena herramienta y no le debemos de tener miedo al cambio. Por ejemplo, cuando se hizo la banca virtual, dejamos de perder mucho tiempo en las colas. Entonces yo creo que sí debemos de darle una oportunidad. Todo principio y cambio cuesta. Obviamente lleva un tiempo, pero lo que se van a ahorrar en los procesos administrativos ya en tiempo es bien importante. Ya cuando los sistemas están implementados son importantes y todo nacimiento pues tiene dolores, ¿verdad? De parto. Yo creo que es una buena herramienta. No deberíamos de verle como algo malo. Todos nos vamos capacitando. Por ejemplo, antes usted me dice que la gente no sabe leer y escribir. Yo veo a mucha gente que no sabe leer y escribir con su celular y pues lo aprenden a manejar, ¿verdad? Entonces creo que sí va a ser una buena herramienta. Gracias. Bueno, gracias. Vale, a tu opinión. Bueno, continuemos. Y miremos ahora, ¿verdad?, el Pleno del Congreso. Esto lo encontramos regulado en el artículo 7.8 del decreto número 63-94, que es la ley del organismo legislativo. El Pleno del Congreso va a ser la autoridad superior del Congreso de la República. No es el presidente, no es la junta directiva el que ejerce esa autoridad máxima. No, es el Pleno del Congreso el que va a ejercer máxima autoridad. Este artículo 7 de este decreto nos establece que el Pleno del Congreso de la República, como órgano máximo, constituye la autoridad superior y se integra por los diputados reunidos en número suficiente de acuerdo a lo que establezca esta ley. Si ustedes se dan cuenta, todos los partidos políticos tienen diputados que quieren llegar a formar parte del Congreso de la República. Y mientras más apoyo tiene el partido, más oportunidades tienen de que ingresen más y más diputados. Por ejemplo, que llegara el partido X, ¿verdad?, ese que lleva la ventaja al partido O, ¿verdad?, partido político. Si el partido X, por ejemplo, pasa a segunda vuelta, ¿cómo votamos los guatemaltecos, por ejemplo? Yo vengo y a mí me encanta o yo apoyo al partido X por diversos motivos. Yo voy a votar para presidente por el partido X, voy a votar por sus diputados y voy a votar por su alcalde. Entonces, si el partido X es el que lleva el mayor porcentaje, así es como van a entrar sus diputados. Es decir, podrían ingresar 20 diputados del partido X. Y ese partido X es el que más
curules va a tener dentro del Congreso de la República. A diferencia del partido O, que este partido O solo logró ingresar un diputado. Ah, pero también estaba el partido Patito. El partido Patito logró ingresar 5 diputados. Entonces, ahí le lleva ventaja al partido O. Entonces, mientras más votos obtenga un partido político, más oportunidades y más casillas, más curules va a tener dentro del Congreso de la República. ¿Y qué es lo que pasa? Ese partido que más diputados entre es el que más fuerza va a tener. Y es lo que miramos cuando se va a crear una ley o cuando se va a interpelar a un ministro, ¿verdad? O a algún funcionario, y lo va a interpelar no una comisión, sino lo va a interpelar el Pleno del Congreso. Entonces, por ejemplo, si el ministro que van a interpelar es del partido en contra de la mayoría de los diputados, pues ya se imagina qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el Pleno del Congreso es el órgano máximo, la autoridad superior del Congreso de la República, y este a su vez va a ser integrada por todos los diputados que hayan logrado entrar al Congreso de la República. Salvo los casos de excepción, constituye quórum para el Pleno la mitad más uno del número de total de diputados que integran el Congreso de la República. Es decir, para que haya Pleno del Congreso tienen que estar todos los diputados, pero si en algún dado caso, cuando eran los estados de emergencia y necesitaban aprobar, ¿verdad?, el presupuesto, necesitaba aprobar el toque de queda, no estaba todo el Pleno del Congreso, pero sí estaba la mitad del Congreso más un diputado, entonces ahí ya podían tomar ellos la decisión, ya podían decir que había quórum para poder aprobar estos estados de emergencia, este presupuesto, para poder controlar la pandemia, por ejemplo. ¿Ah? El artículo 8 nos habla de las instalaciones. Celebradas las elecciones, el Congreso de la República se reunirá en la fecha que disponga la Constitución Política de la República. La sesión constitutiva será presidida inicialmente por la Junta de Debates, ¿verdad? Entonces, miremos que el artículo, estábamos hablando del artículo 157 antes de que pasáramos al artículo 7 de la ley del organismo legislativo. Estábamos viendo el artículo 157 que nos hablaba de la potestad legislativa e integración del Congreso de la República. ¿Quién me hace el favor de leer este artículo 157? Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 157. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado.
La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado. Gracias, muy bien. Entonces, ustedes miran, ¿verdad? La Constitución nos establece cómo va a dividirse el Pleno del Congreso, cómo va a estar distribuido esos diputados dentro del Congreso de la República. Primero nos dice que esos diputados nosotros como pueblo los vamos a elegir. ¿Cómo? ¿O a través de qué? Del sufragio universal y secreto. Van a estar a cargo durante 4 años. Y estos sí van a poder ser reelegidos o reelectos. Después nos habla y nos dice, cada uno de los departamentos de la República constituyen un distrito electoral. Entonces, pregunto, ¿cuántos distritos tiene el Congreso entonces? Fácil. ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? 22. Entonces, 22, Ligra. ¿cuántos distritos electorales tiene? Como 22. 22. Como mínimo tienen que tener 22 diputados. Como mínimo. ¿Sí? Porque la Constitución nos está diciendo, cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. También nos dice, el municipio de Guatemala forma el distrito central. O sea, nosotros, los que vivimos acá en el municipio de Guatemala, ¿sí?, formamos el distrito central. Y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen un distrito de Guatemala. Es decir, la capital, o sea, la mera capital de nuestro departamento va a formar el distrito central. Y los demás municipios, por ejemplo, Mixco, Palencia, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, van a constituir otro distrito. O sea, cada uno de esos municipios van a ser un distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. Si ya teníamos 22 fijo, porque era un diputado por cada departamento, ya llevamos 22. El municipio de Guatemala, dice, es el distrito central. Y como mínimo va a tener uno por cada otro de esos municipios del departamento de Guatemala. ¿Cuántos municipios tiene Guatemala? 18, no. 20. Solo hablemos, espérenme. Solo hablemos del departamento de Guatemala, no toda la República, no los 22, sino solo del departamento de Guatemala. ¿Cuántos municipios tiene el departamento de Guatemala? 340. 340 municipios. El departamento de Guatemala nada más.
17, Solo Víctor. 16. 22. No, 22 son los departamentos que tiene la república, que tiene el país. Y tiene Pero el solo estoy exterior hablando. municipio. 17. Perdón, Linda, tienes razón, 17. Va, 17. Entonces, mínimo tienen que entrar 17 más. ¿Verdad? Entonces son 22 a 17. $39 más o menos. 29. Ahí ya tenemos 39 diputados como nos establece la Constitución, ¿sí? Y dice, la ley establece un número de diputados que correspondan a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales serán electos directamente como diputados por lista nacional. ¿Sí? Entonces, fijo, ya tenemos 39. Pero ¿cuántos dijimos la vez pasada que de diputados tiene el Congreso? 160, ¿no? 160. 160. Entonces, a 160 quitémosles los 39. 121. 121. Sí, 121. 121. Entonces, gracias. Esos 121 se van a dividir por la cantidad, digamos, por la cantidad de diputados que logren ingresar, como les estaba explicando antes, los partidos políticos, ¿verdad? Que más simpatice con la población, que más apoyo tengan de la población. Entonces, miremos acá. Así es como está ahorita el Congreso de la República, como lo tenemos actualmente. Si se dan cuenta, quien más mayoría de diputados logró ingresar, de curules que logró ingresar, ¿quién fue? La UNE. La UNE, La ¿verdad? UNE. Entonces, la que mayor fuerza tenía o tiene hasta el momento es la UNE, que es la opositora, por ejemplo, del gobierno que está actualmente, ¿verdad? Del presidente, ¿verdad? Que es Vamos. Entonces, la UNE logró ingresar 52 diputados. ¿Miren? El partido Vamos, eso estoy hablando de los que ingresaron hace 4 años, ¿verdad? Los que están actualmente. Vamos logró ingresar 17 diputados, que son estos, ¿miren? Los azules. Estas casillas en blanco que ustedes miran son las que estaban vacantes, ¿verdad? La UCN logró 12 casillas, 12. Valor ingresó 9. Bien ingresó 8. FCN Nación ingresó 8 también. Semilla, si no estoy mal acá, es Semilla, logró ingresar 7. Todos ingresó 7, que son estos. Viva también ingresó 7. Creo ingresaron 6. Humanista 6. WINAC 4. Prosperidad Ciudadana 3. Unionistas 3. URG Maíz 3. El PAN 3. Bueno, perdón, 2. Victoria 2. MLP 1. De la manita Podemos 1. Y los independientes 2. Entonces,
así es como se crea un pleno del Congreso. Miren, con todos los diputados que logran ingresar. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los diputados, la gente ni los conoce. ¿Ah? Los más famosos por ejemplo, de UNE sería Mario Taracena, que es el que más se ha conocido, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Que aquí los menciona. Igual Vamos, igual todos los diputados que ingresaron acá, ¿verdad? Estos lograron, los que lograron por lo menos ingresar un diputado, es porque no obtuvieron la mayoría del respaldo de la población, pero por lo menos lograron que ingresara el que llevaba la casilla número 1. ¿Por qué? Porque, digamos, la UNE que logró ingresar 52. Imagínense cuántos diputados tenía él en la lista. Y lograron ingresar 52. ¿Va? Entonces, conforme, por eso es que la mayoría busca que lo pongan en las primeras casillas, en las primeras 5 casillas, porque por lo menos aquí que lograron ingresar, ¿quién logró ingresar 5? Nadie. Pero por ejemplo, Humanista y Creo que lograron ingresar 6. Los primeros 6 que iban en la lista lograron ingresar. Ya después de la casilla 7 para abajo, ya no lograron ingresar para formar parte del Congreso de la República. Pero entonces, así es como se conforma el Congreso. Mientras más apoyo tenga un partido político, más oportunidades va a tener que sus candidatos a diputados logren ingresar. Por eso, como les digo, es importante que lean quiénes son los diputados que van por cada partido político, que miren y analicen, ¿verdad? Pues a quién le van a dar ustedes su voto, quién quieren que llegue al Congreso de la República para realmente crear, modificar leyes que sean para beneficio de todos los habitantes de la República de Guatemala y no solo a diversos sectores, ¿verdad? Que favorezca la ley a diversos sectores nada más. Entonces, así es como se divide el pleno del Congreso, miren, y es así como está ahorita. El otro año, pues, estos colores pues van a variar, ¿verdad? Porque Podemos ya no está, el PAN no sé si todavía está, ¿verdad? Pero hay algunos partidos que creo que ya no están en la contienda, pero sí hay nuevos partidos políticos que van a ver ustedes que van a poder por lo menos lograr que entre un diputado por esos nuevos partidos. Y van a ver entonces que estos colores pues van a cambiar. Puede ser que la UNE ya no logre ingresar 52, sino solo logre ingresar 10, o puede ser que logre ingresar casi todo el Congreso, ¿verdad? No se sabe, o puede ser que el partido X logre ingresar la mayoría de partidos, ¿verdad? Entonces no se sabe cómo va a estar el próximo año estos colores, cómo van a variar. Pero más o menos así es como está el Congreso actualmente. Muy bien. ¿Alguien me va a preguntar? Sí, licenciada, yo creo que en este momento es bueno decir de que los partidos políticos que no obtengan ningún puesto en el Congreso, ni siquiera un diputado, desaparecen los partidos. Así es,
Ajá. Y que la evolución según la ley electoral de partidos políticos, es por cada voto en la presidencial, en las elecciones presidenciales, es de 7 quetzales. Y por las elecciones legislativas y municipales es de 2 quetzales por cada voto que les reembolsan. ¿Cómo así? ¿Me puedes explicar eso? Sí, que por cada voto que ellos obtengan, ellos reciben un reembolso de parte del El Tribunal partido Supremo Electoral. político. ¿Perdón? El partido político recibe. El partido político recibe, sí. Muy interesante. Gracias por tu aporte. Gracias. Licenciada, buenas noches también. Espéreme, Por lo que yo permíteme voy un momentito. entonces, y Solo permíteme. bueno, creo que está claro para todos. Ajá. Existe en la parte administrativa, pero el legislativo, no sé si estoy equivocado, ¿verdad? No se te escuchó nada, se te oye entrecortado. No te puedo decir. Porque al menos yo no te escuché lo que querías decir. Dime, compañerita. Sí, Ligda, disculpe, tengo una pregunta. ¿Por qué los diputados no siempre son 160? O sea, siempre tienden a variar. Porque a veces aumenta, bueno, casi siempre aumenta, ¿verdad? Esa es mi duda. Porque si te das cuenta acá, realmente la Constitución no establece realmente un número de diputados, o sea, por decirte como con los magistrados, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos magistrados son? Que eran 13, ¿verdad? Entonces, digamos, la Constitución no establece realmente el número de diputados que tiene que tener el Congreso de la República. Por eso es que varía. Gracias, Ligda. Es que sí, se me hace interesante porque cada vez, pues, son más. Entonces, pues, en la Constitución está que mínimo, usted nos indicaba que, pues, eran 39. Ajá. Pero no hay un tope, entonces cada vez son más. Y sí, suponiendo que cuando se hizo la Constitución solo fueron 39, ¿a qué punto tuvimos que llegar para que sean 160? Entonces, también por los partidos políticos que participen, por ejemplo. Gracias, Ligda. Porque si te das cuenta ahorita hay un montón de partidos. Creo que hay como 30, creo, de partidos políticos, y no todos tienen candidatos a presidencia, sino la mayoría tiene para alcaldes y para diputados. Gracias, Ligda. Voy a poner también a investigar también un poquito porque sí me interesó eso. Ajá, gracias. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces por la hora la vamos a dejar aquí. Yo tengo que examinar a sus compañeros. Ahorita les voy a poner el enlace de la asistencia para que la llenen. Muy bien, Ligda, gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Ligda. Gracias, licenciada. Solo no la vayan a contestar, por favor. No vayan a decir nada, solo la llenan. Ok. Ahí está. No se van a poner como en el examen, ¿va? ¿Perdón? No se van a poner como en el examen, le digo. Sí. Solo llenen el link, por favor. Los que la vayan llenando ya se pueden ir retirando de la clase. Que tengan buena noche y solo me quedo con las personas que se van a examinar. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañero. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Vamos, gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Licenciada, feliz noche. Solo una preguntita.
Dime. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por su clase. Y una pregunta es que yo cuando hice el examen, presté una computadora y tenía un Classroom predeterminado del correo de la persona dueña de la computadora, pero abajo puse mi correo. ¿Habría algún problema con la nota o consideraría usted Tú eres que... la vez pasada, ¿verdad? Que me estuviste Sí, diciendo sí, sí. Ajá. Yo era el de la vez pasada, el peludo. sí, un colochito. Solo espérame. Aquí, Ningún problema. Acá está. todos sus compañeros se desconectan. Feliz noche. Me quedo con las chicas. Feliz noche. Y ahorita Gracias.